Me bauticé en el año 2010, Manantiales de Vida en Antequera, no sé si lo conocéis, y asistí a una iglesia que se llama Renacer, curioso nombre, ¿no? Renacer, nacer de nuevo. Y después en el año 2013 me mudé por temas de horario a la primera iglesia bautista, de la cual soy miembro actualmente, y he hecho muchas cosas dentro de la iglesia bautista. He sido secretario, tesorero de las iglesias bautistas del sur, he hecho discipulado, predicaba una vez a la semana, he hecho muchas cosas, muy activo. Pero no siempre ha sido así. Yo he sido testigo de Jehová durante 32 años en Málaga. Empecé a asistir a las reuniones de los testigos de Jehová en el año 1973. Para los españoles muy antiguos, todavía estaba Franco vivo. Empecé a asistir, me llevaba a mi abuela, porque mis padres no eran testigos, pero mi abuela sí. Y mi abuela empezó a llevarme por la edad de 7 años. A los 9 años hice mi primer discurso en una congregación. Me bauticé a los 12 años en La Línea, en el año 80, en el campo de la Valona, que allí se hizo una asamblea. En el año 79 estuve aquí, en Jerez de la Frontera, en la Plaza de Toros, donde se hizo una asamblea, iba de casa en casa también, aquí en Jerez de la Frontera. Con 15 años hice una predicación ante 3.000 personas en el Palacio de Congreso, en una asamblea. Con 19 años fui precursor regular, esto es una especie como de misionero a tiempo completo en Málaga. Con 21 años fui nombrado siervo ministerial, esto no existe equivalencia a la iglesia evangélica, pero una mezcla entre pastor y diácono, y estuve durante los siguientes 20 años predicando en todas las congregaciones de los testigos de Jehová de Málaga, en algunos pueblos de Granada, en algunos pueblos de Sevilla. Oficié bodas, oficié funerales, participé en la organización de todas las asambleas de los testigos de Jehová durante más de 25 años. En fin, os cuento esto para deciros que no era un simple testigo que se sentaba y escuchaba y que lo llevaban, sino fui muy activo, muy participativo, muy fanático. Yo era el típico testigo de Jehová con la raya al lado, camisa blanca, corbatita, y el que daba, yo iba buscando lo evangélico por todos lados. Yo en mi maleta, que comentaba el pastor Antonio, yo en mi maleta, esa que siempre veía a los testigos, todavía se me ha quedado eso, vengo con una maleta, se me quedan, todavía tengo chispazos, y iba con mi Biblia de los testigos, que es una parecida, esta es de las primeras que sacaron, y una Reina Valera. Si llevaba las dos, porque yo buscaba lo evangélico, me encantaba discutir con ellos, y decía, venga, ¿dónde dice aquí que Jesús es Dios? Venga, dime dónde. Y era muy tonto, por decirlo así, pero muy involucrado dentro de esa organización. Hasta tal punto que ese fue el eje de mi vida durante todos esos años. Pero, que es lo que me pregunta todo el mundo, ¿cómo siendo testigo de Jehová llegas a la iglesia evangélica, no? Eso como que se cambia de chaqueta o que cambia de equipo de fútbol. Nada que ver, nada que ver. Es decir, es un proceso largo, extenso, complicado. De hecho, a mí nunca me gustaban los evangélicos. Yo he sido el más antievangélico que podéis imaginar. Yo me reía de los evangélicos. Yo me ponía en el púlpito de los testigos y me reía. Y esta gente todo el día diciendo aleluya, amén, cantando, qué poca seriedad. Y toda la gente se reía. Y era lo más antievangélico que podéis imaginar. Como el apóstol Pablo, ¿no? Que buscaba a los cristianos y los sacaba a rastras. Pues ese era yo. Buscaba a los cristianos y decía, estáis engañados. Porque el testigo de Jehová piensa que su religión es la verdadera y todas las demás son falsas. Entonces yo decía, si estáis engañados y además estáis atontados porque no sois serios con la palabra. Sin embargo, y es como hace Dios con Pablo, que lo tiró al suelo, Dios lo que hizo conmigo fue tirarme al suelo, no literalmente, sino figurativamente en la vida. Tuvo que pasar eso para que yo me diera cuenta de dónde estaba y lo que era mi vida hasta ese momento. Sufrí lo que se llama una crisis de conciencia. Había cosas que yo ya no creía. Yo me ponía a predicar, me ponía en un púlpito y yo decía, menuda tontería estoy diciendo. Es que hay cosas que no encajan con lo que la Biblia enseña. Hay cosas que no entiendo. Y esa evolución, añadido a otra serie de cosas que fui viendo, por ejemplo, temas de pederastia, cómo lo trataban los testigos, con una falsedad, una sutileza. Tuve un caso de abuso muy cercano a mi familia y me chocó mucho cómo actuaron. Eso, unido a una serie de cosas, hizo de que abandonara paulatinamente, poco a poco, a los testigos de Jehová. Cuando dejo los testigos, mi vida entra en una vorágine,
ciclones, una tormenta como nunca antes había estado. Yo estaba casado, tengo 2 hijas, una niña de 26, digo una niña, una mujer de 26 y una de 20, para mí siempre serán niñas, ¿no? De 26 y de 20. En aquel tiempo eran pequeñas. Yo abandono los testigos de Jehová y aquello fue un cataclismo en mi vida brutal. ¿Por qué? Pierdo mis amigos, porque los testigos de Jehová cuando lo abandonan dejan de tener contacto con todo el mundo. Pierdo a mi familia. Mi tío, que me lo encontraba en la escalera de mi casa, que era el hermano de mi madre, cuando me cruzaba ni siquiera me saludaba, porque lo tienen prohibido. Y poco a poco empezó mi vida a derrumbarse hasta tal punto de que perdí mi trabajo y perdí mi familia porque me divorcié y me encontré literalmente solo, sin dinero, solo. Ese empujón que te da Dios en la vida, ¿no? Le digo a mi madre, le digo, me vengo aquí a tu casa, cuando me divorcio, digo, voy a tu casa, pues yo creo que estaré un par de meses, no mucho, he estado 13 años. Y me quedé, digo he estado 13 años porque el Señor restauró mi vida y me volví a casar. Actualmente estoy casado con una hermana de México, algún día la presentaré, y mi vida ha cambiado, ¿no? Totalmente. Pero antes de llegar a eso, hay un proceso en el que yo me encuentro solo, sin amigos, sin trabajo. Qué curioso, me quedo sin trabajo. Yo soy comercial, yo soy vendedor. Os dais cuenta porque no paro de hablar, ¿no? Es decir, me paso el día vendiendo. Pues me quedo sin trabajo. Y yo dije, no importa, pues yo encontraré trabajo rápidamente, porque siempre hay algo que vender, ¿no? Me tiré 3 años y medio sin trabajo, cobrando los famosos 400, eran 420 euros al mes, de los cuales las 150 tenía que pasar para la pensión de mis hijas, me quedaban 200 y poco, tenía que pagar el móvil y le daba 100 a mi madre y yo me quedaba con 100 euros para todo el mes. Esto se dice ahora que lo veo a la lejanía me río, pero hay que pasar eso. Y te quedas con 100 euros y tú tienes que distribuir los 100 euros. Yo iba por la calle, yo soy muy de tomar café en los bares, porque como estoy en la calle todo el día, yo soy muy cafetero. Y me pasaba como en unas películas, pasaba por un bar y tenía 1 euro. Y yo digo, si me gasto el euro en el café no tengo para el autobús, me quedo sin café. Y yo he llegado a vivir eso. Y cuando vives eso en tu vida, de no tener nada, simplemente porque tu familia te acoge, y gracias a Dios que tenía mi madre, si no, no sé dónde iba, ese momento en el que tú empiezas a buscar a Dios. En ese momento. Yo ya no quería saber nada de Biblia, no quería saber nada de religión, había salido harto de profecías, el fin del mundo, el Armagedón, Jehová. Yo no quería saber nada, no me hablen de nada. ¿Y sabéis qué hago? Empiezo a meterme en las iglesias católicas. Las iglesias católicas tienen algo muy bueno y es que siempre están abiertas. Eso es algo que siempre digo a los pastores, digo, tenemos que tener la iglesia abierta, porque las iglesias católicas están abiertas y la gente entra, se sienta, ora, reza. Y yo entraba a la iglesia, me ponía a mirar al Cristo que estaba ahí colgado, a la Virgen, veía el manto, pero me sentaba y ese te envuelve, el estar en la iglesia te envuelve ese ambiente que es fabuloso. A mí que me encanta la iglesia católica. No tengo más remedio que decirlo, porque gracias a los católicos soy evangélico. Porque me ponía a orar. Yo sentaba en un banco y me ponía a orar, Señor, ¿qué va a ser de mi vida? Y yo tengo un amigo en Málaga que tiene una librería evangélico, y charlábamos, hablábamos, y decía, ¿por qué no viene a una iglesia evangélica? Y yo, no pensaba en nada evangélico. No, pero sería bueno que empezara a asistir. Total, como me gusta mucho la historia, me dice, ¿por qué no viene a la iglesia? Vamos a ir de la más antigua a la más moderna. Y entonces empezamos a visitar la iglesia más antigua de Málaga, que tiene 100 años, había una escuela, en fin, me empezó a contar la historia. Hay una iglesia anglicana que tiene más de 100 años todavía, y por ahí empiezo a asistir hasta que asisto a la iglesia Renacer, y ahí es cuando empieza mi acercamiento a volver otra vez a escuchar lo que realmente yo ya había perdido. Y para hacer un poco comparativa, los testigos de Jehová, como cualquier secta, te envuelve de una manera tan, digamos, iba a decir atroz, pero tan fuerte que eres dependiente de ello. Todo el rato, todo el tiempo. Y depende de todo lo que hagan. Estuve predicando en Vejer o en Arco, no recuerdo el pueblo, donde hay un centro de toxicómanos que llevan unos hermanos allí. Eso, es que no recuerdo el nombre. Yo para los nuevos ya que estoy viejo. Y estaba en el centro viendo a los toxicómanos. Yo digo, ¿cómo les predico a estas personas? Pero hice la comparativa, salvando la distancia de lo que es una droga a lo que es una secta. Porque el que consume droga no puede dejar de consumir, está como atrapado.
está como sometido, como que su vida gira en torno a eso. Y eso es lo único que tiene, porque piensa que eso es lo único que le va a dar felicidad. Y el testigo de Jehová piensa que dentro de los testigos es en el único sitio donde va a encontrar la felicidad. Y es mentira. Como la droga, es mentira. Hay algo mucho más allá que la droga, mucho más. Y fuera de los testigos hay mucho más. Pero el testigo de Jehová no lo ve porque está encerrado en su mundo. Lo del tema de las creencias, para no entrar ahora a debatir creencias, ellos tienen creencias como todas las sectas muy originales, ¿no? Muy complicadas para enlazarla con la Biblia y algunas muy tontas. Pero el problema no es lo que las religiones enseñan. Los mormones dicen que Jesús estuvo en América predicando, ¿no? Hay un momento en que Jesús se va a México y se pone a predicarle a los aztecas. La película es muy bonita, pero que hay millones de personas que se lo creen. Que ese es el problema. Los mormones se lo creen y hay como 10 millones de mormones en el mundo que creen que Jesús fue a América a predicar. Vale, muy bien. Pues si tú te lo crees. Los testigos de Jehová creen disparates parecidos. Tonterías muy gordas. Pero el problema no es que te lo creas, eso da igual. Tú puedes creer lo que tú quieras. El problema está en que cuando alguna de esas creencias afectan tu vida o la de tus hijos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan una transfusión de sangre aunque tu vida esté en juego o la vida de un ser querido esté en juego. Porque ellos dicen que aceptar una transfusión de sangre es un pecado. El problema es que hay gente que ha muerto por no hacer eso. Yo tuve un primo que falleció con 19 años por no aceptar una transfusión de sangre. No es una historia que me han contado lejana, es una historia que he vivido cerca. La primera vez que yo vi a mi abuela llorar fue cuando murió mi primo. Ese es el peligro, ese es el problema, cuando afecta en la libertad del individuo. Porque Jesús en su mensaje es tan nítido, es tan sencillo, es tan fácil, mi yugo es suave y mi carga es ligera, que Él no nos carga con eso. Es que ese no es Jesús, ese no es el Jesús de la Biblia. Pero el testigo de Jehová no lo capta, porque la secta te enseña normas rígidas, te marcan como un hierro de marcar, como cuando se marcan las vacas. Esa marca la llevas tú, y es muy difícil salir de ahí. Y cuando sale dañado. Fíjate, ahora llevo como unos 10 años, 9, dando conferencias sobre los testigos de Jehová, y he hecho conferencias en muchos lugares, en más de 30 iglesias de diferentes denominaciones, incluso en varios países. Me invitaron a Texas, unos hermanos allí, estuve predicando en varias iglesias. Los testigos de Jehová están por todos lados. De hecho, estuve predicando en una iglesia que antes decía un salón del reino de los testigos de Jehová. Es decir, he hecho esto mucho en muchos sitios, en campamentos de jóvenes, en seminarios también, por Zoom, a varios países. Y cada vez me sorprende la de gente que escucho de historias que hay, ¿no? Y ahora últimamente he hecho en Málaga, he podido organizar varias reuniones con ex-testigos de Jehová que yo conocía. He cogido un grupito de ex-testigos y lo he reunido en una habitación que tenemos allí en la iglesia. El que el testigo de Jehová ya de por sí entró en una iglesia, es exótico, pero bueno, he conseguido que vengan. La semana pasada, el sábado pasado, tuvimos la segunda reunión. Fuimos 7. La primera también fuimos 7, pero en esta segunda eran 7 nuevos, diferentes. No podéis imaginaros, no había ni uno que creyera en Dios. Ni uno. De hecho, tenía un ex anciano que había sido pastor, que era de mi edad, yo conocía de cuando éramos niños. No creía en Dios, ni en la Biblia, no creía en nada. El resto era agnóstico y sus vidas eran todo un cúmulo de desorientados, perdidos. Yo los reúno simplemente como si fuera una terapia para escucharnos, no es un culto propiamente dicho. Cada uno empieza a contar su historia, empezamos a contar historias, parecía como el Sálvame, ¿no?, de Telecinco. Empezábamos a contar historias y cotilleos y salían todas las cosas de todo, y yo decía, qué pena cómo las vidas de todas las personas han acabado así, ¿no? Algunos hemos sido convertidos. De hecho hay varios ex-testigos de Jehová en Málaga que actualmente son cristianos evangélicos y asisten a varias iglesias. El problema es porque estas religiones o sectas diluyen y difuminan el mensaje de Cristo de una manera brutal. Me he traído esta Biblia porque los testigos de Jehová han cambiado mucho. No vamos a entrar, si queréis, entramos en un debate sobre
sus creencias. Ellos han cambiado mucho, su doctrina, muchísimo, a lo largo de los años. Este sábado me enteré, yo no lo sabía, porque como dejé de ser testigo en el año 2006, parece ser que han ido innovando cosas nuevas, ¿no?, que yo desconozco. Por ejemplo, ahora se puede dejar barba, que en mi época no se podía, estaba prohibido. Pero yo me enteré este sábado que tienen todos un kit de supervivencia. Tienen una mochila, yo no lo sabía eso, me quedé de piedra. Una mochila preparada, pues cuando venga el fin del mundo, tienen que coger la mochila y han quedado en un punto y ahí se tienen que reunir. Yo no daba crédito, digo, no puede ser. ¿Qué les pasa? ¿Qué paranoia? Que están peor. Están peor. Y digo, ¿una mochila? Sí, una mochila. No sé qué habrá la mochila. Una galleta, yo qué sé que habrá. Y tienen que, cuando venga Armagedón, salir corriendo y quedan en la plaza del pueblo todos juntos allí. Y allá había un anciano que los dirigirá al nuevo mundo, un Moisés. Yo no me lo puedo creer que a estas alturas de la vida crean semejante disparate. Pero lo creen. El problema no es eso, el problema es que millones de personas lo siguen. Es algo inaudito. Yo me quedo de piedra. Yo en mis predicaciones, en mis historias, cuento muchas anécdotas de cuando los testigos de Jehová se fundaron, las metidas de patas que tuvieron antiguamente. Pero yo pensaba que esto ya había pasado. No, siguen con sus cosas. Me ha hecho mi pastor Francis de Maraca, que contara esto que voy a contar ahora. Cuando tuvimos la reunión el sábado de ex testigos, al día siguiente, uno de los chicos que vino me manda un audio de un primo suyo, que es testigo de Jehová, diciendo que de esa reunión se habían enterado que habíamos salido todos a puñetazos y peleados de esa reunión. Y yo me digo, primero, ¿cómo se han enterado de la reunión? Porque, a no ser que alguno lo habrá dicho, dice, no lo he dicho ninguno. Pero yo soy muy activo en Facebook. Yo en Facebook doy mucha guerra. Y todo el día, pum. Y anuncié esa reunión. Ex testigo de Jehová en Málaga nos reunimos el día tal, y como Antonio lo sabe, que no paro de... Mi mujer me tiene aburrido para algún niño chico, ¿no? Con el Facebook a todo lo que da. Ellos me siguen en lo que hago en Facebook, ¿no? Y yo dije, ¿cómo pueden lanzar semejante bulo? Es decir, ¿por qué dicen esa tontería? Se creen las tonterías. El problema es cuando se la creen de tal modo que coaccionan su vida, en sus actos. Por ejemplo, esto lo cuento cuando estoy en campamento de jóvenes. Los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños. No lo celebran. Es la cara que te he puesto, es la que pone todo el mundo. Que no lo celebran. No lo celebran. Y no lo celebran porque, como todas las sectas hacen, utilizan medias verdades. Cogen una cosa de aquí, una cosa de allí, la envuelven y te lanzan la creencia. Ellos dicen lo siguiente. Los testigos de Jehová no celebran cumpleaños porque dicen que en la Biblia, y esto es una media verdad, ahora vais a entender cómo lo hacen, no se celebran los cumpleaños porque en la Biblia no aparece la fecha del nacimiento de ningún patriarca que fuera líder del pueblo de Israel y anterior. Es decir, no aparece la fecha del nacimiento ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de Jesús. Y eso es cierto, sí, es cierto. No aparece. Y no aparece en ningún sitio que celebraran los cumpleaños. Es verdad, no aparecen. Solo aparecen 2 cumpleaños en la Biblia. Una del faraón en los días de José, el hijo de Jacob, y el otra de Herodes Antipas en los tiempos de Jesús. Los 2 cumpleaños eran de 2 no adoradores de Dios, 2 paganos, 2 mundanos, y los 2 terminan en asesinato. Hasta ahí, todo esto que hemos contado es verdad, es cierto, viene la Biblia. Por eso ellos deducen, no se pueden celebrar cumpleaños. Pero ¿dice la Biblia en alguna parte que no se celebren cumpleaños? ¿No lo dice? ¿Prohíbe la Biblia celebrar cumpleaños? No. ¿Es malo dar gracias a Dios por un año más de vida? No, no va a ser malo. Si tú no quieres celebrar los cumpleaños, no los celebres. Pero no me obligue a mí a no celebrarlo. Déjame en mi libertad en Cristo poder hacerlo o no. Pero el testigo de Jehová, si celebrara los cumpleaños, lo expulsan de la iglesia, lo expulsan de la congregación. Y el ser expulsado de la congregación significa que te excluyen de todo hasta el punto de que tus familiares, me refiero a tu padre y tu madre, no te pueden ni siquiera recibir en tu casa. De los que vienen a la reunión de ex testigos, viene uno que ha sido anciano. Su padre, que también era anciano de los testigos de Jehová, falleció. Y él, cuando fue al entierro, ni siquiera su madre se levantó a saludarlo. Ni siquiera su madre. Es decir, es tan rígido eso, es tan estricto, es tan duro, que yo me quedo de piedra viendo
qué parte de la Biblia están leyendo. Esta Biblia antigua que nos estaba enseñando, que es de las que ellos utilizan, si yo me voy a Juan 8, que te comentaba antes que fue lo que a mí me convirtió en cristiano evangélico, hay muchos relatos, pero uno de ellos es este. Juan 8, en la Biblia antigua de los testigos, empieza en el versículo 12. No empieza en el versículo 1, empieza Juan en el versículo 12. Del 1 al 11 no aparece. ¿Saben cuál es ese relato? El de la mujer adúltera. No aparece en la Biblia de los testigos. Ellos no predicaban ese relato. Ahora parece ser que sí, como han tenido tantos cambios, han sacado una Biblia nueva en la que sí. Pero durante los 30 años que yo fui testigo de Jehová, nunca se leyó este relato. Vamos a leerlo. Juan 8, os acompaño a la Biblia, Juan 8 del 1 al 11. Este fue uno de los relatos que a mí me impactó de tal punto, aunque yo lo había escuchado, pero no había prestado demasiada atención. Porque decía yo, bueno, es que este no aparece en la Biblia buena, ¿no? Viene en las Biblias malas. Pero fijaros en este relato, Juan 8, y aquí se ve el verdadero Jesús. El Jesús de la Biblia, el Jesús que todos predicamos, el verdadero Jesús, no el de las sectas. Fijaros lo que dice en el versículo, a partir del 1, Juan 8:1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Esto es una cosa muy curiosa que me hace gracia, que Jesús siempre que predicaba, siempre estaba sentado. Si os dais cuenta, en el sermón del monte estaba sentado. Qué tío, ¿no? Que no se ponía a moverse como vemos algunos pastores que iban para arriba, para abajo, gritando. No, se sentaba. Y se sentaba y hablaba. No ve la voz que tenía que tener, ¿no? No ve qué voz, ¿no? Qué poderío, ¿no? Sentado hablaba. Dice, sentado enseñaba. Bien. Versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos, es decir, los religiosos, las sectas de la época, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Lo que traen los religiosos es una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y la ley de Dios, Levíticos 20 y Deuteronomio 22, la Biblia dice que si alguien se encontraba en adulterio, había que matarla a pedradas. Es bíblico. Palabra de Dios. ¿Qué hace Jesús? Esto es lo que la parte buena de la historia. Es lo que a mí me desconcierta. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imaginaros la escena. Estaba Jesús sentado y hacía así, como que no le hacía caso. Haciendo, no se sabe lo que hacía, pero ahí estaba, con el dedo, dice. Y como insistieron en preguntarle, entonces se endereza, se pone de pie y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Yo me imagino la escena, ¿no está eso así? Oye, ¿qué hacemos con esta mujer? Se levanta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se vuelve a agachar, como que no hace caso, como que le da igual. Dice el 9: pero ellos, al oír esto y acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Y yo quedo de piedra. Porque si Jesús hubiera sido religioso, diría: claro, hay que matarla. ¿Qué dice Levítico? ¡Ay, cojamos la piedra! ¡Vamos a matarla!, ¿verdad? Y es bíblico. Es bíblico. Dios mandó que se hiciera eso. Y aquí donde veo yo lo de Jesús es Dios. Porque Jesús dice: no le vamos a ver. ¿Cómo va a cambiar tú la palabra? ¿Cómo va a cambiar Levítico? ¿Cómo se te ocurre? Porque eres Dios. Si no, es imposible. Ahí cuando capto yo la divinidad de Cristo. ¿Tú cómo puedes decir que no se la apedreé? ¿Cómo puedes cambiar la ley de Dios si no eres Dios? Y lo grandioso de esto
Yo estoy seguro que esta mujer no volvería a cometer adulterio en su vida, porque la enseñanza que recibió fue brutal. De ser amenazada de muerte, Jesús dice, no, ve. No es una excusa, porque muchos utilizan este relato para decir, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, que después Jesús me perdona. No nos equivoquemos. Jesús te perdona y te dice, no lo hagas más. Ve en paz. No lo hagas más. Este Jesús yo no lo conocía, porque yo en las sectas y en las religiones retorcidas es un Dios castigador, el Jehová de Armagedón. Tú veías a Jehová, un Dios lejano, sentado en un trono, como si estuviera lanzando rayos. No puedes hacer esto, no puedes vestirte de esta manera, no puedes ir aquí, no, estás cohibido. Y fijaros lo que voy a decir, que siempre digo esto. Los testigos de Jehová no son salvos por fe. Ellos tienen que hacer obras para ser salvos, y aun haciendo muchas obras no saben si van a ser salvos. Pero nosotros los cristianos tenemos una cosa muy gorda, muy grande. Nosotros somos salvos por fe. Amén. Reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando uno capta lo que Cristo ha hecho, no hace falta que nadie esté detrás tuya diciendo las cosas. Cuando uno capta que Él se despoja de su divinidad, deja de ser Dios para venirse aquí a la tierra, a un pueblo perdido en Palestina que no aparece ni en el mapa, a ser carpintero en un pueblo perdido y a morir de una manera ignominiosa por ti y por mí, y a cambio te dice, sígueme, ten fe y eres salvo. Cuando tú captas esa grandeza, no te hace falta que nadie te diga, porque tú no quieres desobedecerlo, tú no quieres desagradarlo. No hace falta que estés detrás, porque tú dices, ¿cómo voy a ser yo capaz de mentir, de robar o de hacer cualquier otra cosa que a Dios le desagrade con lo que Él ha hecho por mí? Y uno cuando capta eso, no necesita a nadie detrás tuya, no necesita un policía detrás, no te hace falta, porque tú no quieres desagradarle. Entonces las sectas lo que consiguen es ser un policía detrás tuya y recordarte lo que dice la Biblia. Pero Jesús no sacó Levítico ni Deuteronomio, no lo sacó. Y podía haberlo hecho porque era maestro. Pero él dijo, no. ¿Vosotros pensáis que esa mujer en ese momento estaba para leer Levítico y Deuteronomio? Esa mujer estaría avergonzada, triste, apenada, cometió un pecado. Ella reconocía que cometió el pecado porque asentaba con la ejecución, pero fue liberada. Y ese es el Cristo que tenemos que predicar. Y ese es el Cristo que yo creo. Y ese es el Cristo que yo no veía en la secta de la religión. Aquí me paro porque a partir de ahora quiero que intervengáis vosotros y preguntéis cosas sobre los testigos, sobre la secta. Vamos a hacer esto un poco más ameno, más divertido, por llamarlo de alguna forma. Y si tenéis alguna pregunta, sentiros libre. Así, a bote pronto, no hace falta que... ¿Cómo hacer que un testigo se dé cuenta de la realidad? No se puede. Es imposible. Te voy a explicar por qué. Mira, uy, qué respuesta más brutal. Es que son así. Te voy a explicar. Mira, ellos, su religión, entre ellos se dicen, estamos en la verdad. ¿Cuántos años llevan la verdad? Tanto tiempo. No dicen cuántos años eres cristiano, cuántos años te has convertido. Ellos creen que su religión es la verdad. Todas las demás, no que sean otras religiones, que son falsas y son satánicas. Entonces el testigo de Jehová por norma va un poco prepotente en el sentido de ¿qué me vas a enseñar tú a mí que yo tengo la verdad? Entonces de entrada es muy difícil, es muy complicado. Se puede lograr poniendo un punto en común en Cristo e intentando ver por ahí. Lo primero que te va a decir es que tú crees que Cristo es Dios y nosotros no creemos que sea Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces tú estás equivocado. Ya se termina la conversación. Es que termina muy pronto, porque ellos a algunos les gusta discutir, pero lo que quieren, hablaba el otro día con un pastor, ellos van buscando, voy a poner un símil como vendedor, ¿no? Ellos van buscando al cliente. Si tú no eres cliente, no me entretengo. Si tú no me vas a comprar el producto, no eres cliente, voy a por otro, ¿no? Entonces el testigo va buscando al que se puede convertir. Si no, porque están en posesión de la verdad, son muy prepotentes en la palabra. Es muy complicado, muy complicado. Tienen que buscar un punto en común y que el testigo se deje escuchar. Es muy difícil, muy difícil. Más preguntas. Antonio. ¿En quién hay más conocimiento bíblico? ¿En los evangélicos o en los testigos de Jehová? Qué buena pregunta. Bueno, aquí yo siempre he dicho una cosa. Siempre he puesto este ejemplo. Si tú coges al azar, yo he dicho esto mucho a los pastores, ¿no? Si tú coges al azar un evangélico de una iglesia y un testigo de Jehová de una congregación, el testigo de Jehová está muy preparado. Está muy preparado. Y el evangélico es más dejadillo. Somos más dejadillos en cuanto a estudios, somos más dejadillos.
están muy preparados el testigo de Jehová. Y os voy a explicar el porqué. Ellos están adiestrados para debatir, para discutir, para ganar conversaciones. Pero están muy, muy preparados. Yo siempre, ahora que me ha dicho el hermano, si tú te encuentras un testigo de frente, si no tiene ganas de conversar, es una pelota de ping-pong, el partido de ping-pong, lanza un texto, tú lanza otro, y nos podemos tirar así toda la vida. Pero los testigos de Jehová están muy preparados, muy, muy preparados. Y el testigo de Jehová erudito, el que está muy preparado, si no tú me corriges, es muy difícil debatir. Yo me encontré en Málaga, que se pone con los cartelitos, con los cartelones estos, se pone en la calle, me encontré uno de los superintendentes muy importantes de España, que vive en Málaga, y él me conoce. Ellos no te pueden saludar. Se vino para mí, cuando me vio se vino para mí. Y cuando se acerca, me dice, ¿cuándo vas a volver? Digo, no voy a volver, Javier. Dice, te estamos esperando. Digo, no voy a volver. Digo, además no puedes hablar conmigo, te van a regañar. ¿Qué dice? No puedes hablar conmigo, te van a pegar. Dice, tú no te creerás las tonterías de los protestantes, ¿no? Digo, ay no, Javier, ahora no vamos a... Él tenía ganas de entrar en el debate. Digo, ahora no vamos a entrar a debatir esto. Ten cuidado, como te ven a hablar conmigo, te van a pegar. Y él era el mero, era el sheriff, pero... Es decir, aún así tiene ganas de discutir. Este hombre era un erudito, un jefazo. A ellos lo enseñan también un poco más, pienso que lo enseñan más a discutir con los evangélicos que a predicar la palabra. Claro. Pero me he traído una cosa, voy a salir, me he traído un libro. Es que es muy práctico. Me han quedado más cosas, la raya al lado, en fin. Este libro es muy antiguo, ellos tienen otro más moderno, se llama Asegúrense de todas las cosas, no sé si ustedes acuerdan. Esto está dividido por temas. A ver. Por ejemplo, el alma, el amor, los ángeles, el anticristo, el apóstol, el Armagedón. Y te vas aquí, y aquí están todos los textos de la Biblia para ese tema. Yo, como era el tonto de la Trinidad, ellos utilizan 48 textos bíblicos para demostrar que la Trinidad no es bíblica. 48 textos. Y os puedo decir que algunos no podemos darle explicación. Y yo evito la discusión. Porque muchos hermanos me dicen, bueno, hay este tío de ¿cómo crees la Trinidad ahora? Y es viendo textos, pero hay textos que yo no sabría, no sé. Pero no me entretengo en eso, porque para mí, como hablé con Manuel, no es lo importante, no es lo básico. No es ponerte a discutir, como decía Manuel, algunos testigos de Jehová quieren llevar la razón, no quieren razonar. Entonces no entro en ese debate, pero preparados están un rato. Pero fíjate que yo con 9 años ya me hice una predicación, con 9 años, pues era un niño, me acuerdo todavía, era Proverbios 31. Leo la lectura bíblica, no lo leí. Y entonces ya con 9 años, pues tú te vienes muy arriba, ¿no? Porque 9 años te ponen en un púlpito y ya tú te crees que eres Felipe González, ¿no? Entonces ya vas muy entrenado. Y hay reuniones en las que se les prepara para ir de casa en casa, para debatir, entonces están muy preparados. Mejor que el evangélico, sí, pero bueno. Nosotros tenemos cosas que ellos no tienen, que es la paz en Cristo. Entonces eso vale todo más que todo el conocimiento. Porque, Manuel. ¿Preparado en la Biblia o en sus libros? Bien, en sus libros, pero en la Biblia es tergiversada, te explico. Ellos tienen sus textos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi abuela siempre me decía, cuando te vengan a hablar sobre la Trinidad, tú nada más que tienes que decir este texto, que no recuerdo ahora cuál es, pero el que dice, sobre aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Ahí se demuestra que hay cosas que el Hijo no sabe. El Hijo es Jesús y el Padre es Jehová. Y en ese texto te lo desmonta todo en 2 minutos. Pero claro, tú tienes que empezar a razonar, a ver ese texto porque se dice, de qué está hablando, si es Jesús como hombre, si es Jesús como Dios, en fin. Es muy elástico. Pero ellos tienen preparados montones de textos. Y razonan, por ejemplo, en mi época, que no sé ahora, pero en mi época cuando se iba de casa en casa se decía mucho lo de, ¿sabe usted que Dios tiene un nombre? Y la gente decía, ¿cómo?
Sí, Dios, ¿sabía usted que Dios tiene un nombre? No, el nombre de Dios es Dios. No, Dios es un título. Dios tiene un nombre y su nombre es Jehová. No, eso es... No, sí, mire, lo dice aquí. Dice acá el Salmo 83, 18, dice, para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Otro texto para la Trinidad, decía mi abuela. Solo hay uno que es el más alto, el Altísimo, Jehová. Jehová es el Padre. Entonces no es coigual, no es... En fin. Cuando dice el verbo se hizo carne. En ese texto ellos dicen que están mal traducidas, que todas las demás están mal traducidas, menos la suya. Porque la Biblia de nosotros es la misma que ellos. No, nada que ver. Nada que ver. Ni la traducción que ellos tienen de la traducción del inglés, no se tiene ni idea. Esta Biblia, fijaros, es muy buena esa puntuación. Esto lo tradujeron ellos según de los textos originales al inglés, pero esta que yo tengo en español es traducida del inglés. Es una traducción de una traducción. Esta es directa nuestra Reina Valera es directa de los idiomas originales. Esta es una traducción de una traducción. Esto es un lío como un piano. Pero... ¿Y qué diríamos de la Biblia Verde? Que Hebreo 1.6 dice, que ahí en esa Biblia de los testigos de Jehová, dice que todos los ángeles de Dios adoren a Jesús. Sí. Y sin embargo Jesús no puede ser adorado, Sí. según los testigos. Sí, pero ellos te dirían, a ver, voy a ver, Hebreo 1.6, ¿no? Adórenle. Claro. Es que ellos utilizan mucho las comas y los dos puntos. Exacto, sí, ¿verdad? Entonces en este texto dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice dos puntos, y todos los ángeles de Dios le adoren. Es como que Dios está diciendo que, en fin, Entiendo, sí. es que esos dos puntos ahí te despistan. Ellos utilizan, por ejemplo, cuando está Jesús en la cruz, que esa es otra. Ellos no creen que Jesús murió en una cruz, sino en una estaca, en un palo, por sus creencias originales, ¿no? Jesús le dice al malhechor, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ellos ponen una coma en esa frase, y claro, según como tú lo digas, poniendo la coma cambia totalmente el significado. En la Biblia los testigos de Jehová dice, verdaderamente te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Cuando el texto dice, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo. Pero como ellos no creen en eso, Por ejemplo, en Génesis cuando dice Elohim, que es un atributo plural, ellos lo explican eso diciendo de que eso es el plural de Dios, es la magnificencia de Dios, que Dios es tan grande que hay que hablar en plural. Ellos te ponen como cuando a un rey se dice vuestra excelencia, vuestra, como algo grandioso. Tiene salida para todo, tiene salida para todo, no se preocuparon. La revista que reparten, porque puede decir, ¿quieres conocer a Jesús? Pues no sé, pues, es que eso era nuevo, porque antes no le daban tanto hincapié. Atalaya, lo que reparte No, digo, se llama atalaya. Esta es para llamar la atención a la gente del país, como quiere engañarlo. Sí, porque ellos dicen que todo el mundo hemos sido engañados y que ellos tienen la verdad. Entonces, al conocer a Jesús solamente lo puedes conocer con ellos. Por eso hacen esa pregunta. Yo de pequeño no tenía tanto conocimiento, o sea, no tenía tanto conocimiento, no, sino que no se hablaba tanto ¿De Jesús? de Jesús. Ahora están hablando mucho de Jesús. Cuando antes apenas se hablaba de Jesús, se daba la importancia de Jehová. Era un pasaje más, claro. Exacto. Más preguntas, animaros. ¿En qué se basan ellos en los 144.000 que serían salvos? La visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Porque, como yo le dije a ellos cuando vinieron una vez, que yo soy salvo porque he recibido a Jesucristo como mi Padre. Le dije, y eso decía a ellos que eso no podía ser, que eso dónde estaba. Y yo le dije, le enseñé y disputé con ellos. Y entonces ellos dicen, ¿usted qué es pastor? Le dije, no, yo soy un simple evangélico. Te voy a explicar eso, porque eso es motivado por un error de ellos, una equivocación. Que no me salga. Que no le gusta lo que estoy diciendo. ¿Qué hago? Mira, cuando se fundan los testigos de Jehová, que lo funda un tal Russell en Estados Unidos, empieza el grupo a formarse, y eran muy poquitos. Y ellos decían, solo nos salvaremos 144.000, porque dice la Biblia que solo estos son los que serán reyes y sacerdotes en el cielo.
Y hasta ahí estaba bien, y iban creciendo en Estados Unidos, saltaron a Inglaterra, pues había 30.000, 40.000, 50.000, grupito pequeño. Y en el año 16 este Russell, el fundador, se muere, y viene un segundo presidente que se llamaba Rutherford, que era bautista, pero bautista de los malos, de los buenos. Este Rutherford es el segundo presidente, y el grupo empieza a crecer tanto que ya son 100.000, 120, 140, 200, 300.000, y ya se pasan de los 144.000. Entonces se meten en un rollo, se meten en un lío, porque le dicen, bueno, ¿cuánto nos vamos a salvar? Porque somos 500.000. Y entonces así, espérate, y este Rutherford, era un lumbrera, dice, ya está, ya lo tengo. Se va el relato que está en, voy a coger la Biblia de ellos, en Apocalipsis 7, si veis conmigo Revelación 7, él se inventa un rollo muy gordo, porque hay que empezar con la base de que los testigos de Jehová no creen que tenemos un alma. Ellos creen que tenemos cuerpo, no, que no tenemos alma, que cuando uno se muere y se acabó, se va al hoyo y fuera. No existe un espíritu que sale del cuerpo, eso no lo creen ellos. No lo creen. Polvo eres y en polvo te convertirás, dicen. No creen, solamente resucitarán el último día cuando venga el reino de Dios aquí en la tierra y sea hecho un paraíso. Hasta ese momento los muertos están en el sepulcro. Esa es la creencia de los testigos de Jehová. Pero cuando empiezan a ser un montón de 200, 300.000, 1.000.000, no saben qué hacer con esos de los 144.000 y se inventan una cosa que es la siguiente. Dividen a los cristianos en dos grupos y dicen los 144.000 irán al cielo y la gran multitud se quedará aquí en la tierra hecho un paraíso. Ellos lo llaman la gran muchedumbre. Y tú te quedas así y dices, no, esto no es. ¿Y quiénes son los 144.000? Ellos solo lo saben. Ellos tienen una revelación. Yo he visto montones de gente decir que eran 204.000 y después que no, y que sí, que eran ungidos comiendo el pan del vino, porque no. No se sabe, eso es un llamado interno que el Señor te llama, y son 144.000 que empiezan desde la época de los apóstoles. Ellos son parte de los 144.000 hasta nuestros días. No sé quién lleva la cuenta, no sé cómo llevan la cuenta, pero dicen, estos irán al cielo y la gran multitud se queda en la tierra. Cuando yo era un niño le preguntaba a mi abuela, vamos, mi abuela, si no tenemos alma, ni tenemos espíritu, ¿qué sube al cielo de los 144.000? Si polvo eres, en polvo te convertirás, ¿qué sube al cielo? Ningún testigo que va a saber responderte esto. Ninguno sabe decirte. ¿Qué sube al cielo si no tenemos alma? No, es que los cuerpos, ¿qué cuerpo? Tú abres la tumba y sigue ahí. No saben qué explicarte. Pero esa teoría, o esa teología, es muy afianzada en ello. Pero si tú lees el texto, y voy a leer con su Biblia, si tú lees el texto te queda de piedra. Dice ahí, en Apocalipsis 7, el versículo 4 dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144.000. Pero es que la Biblia es tan clara y tan sencilla que hasta el versículo te explica, dice, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. 144.000 de Israel. Y después te vas al versículo 9 donde aparece la gran multitud y en su Biblia dice, después de estas cosas vi, miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Y ahí dice, ¿de dónde vienen? Pues de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie. ¿Y dónde están? Delante del trono y delante del Cordero, vestido de largas ropas blancas, y había palmas en sus manos, y siguen clamando con voz fuerte diciendo, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y dónde está el trono de Dios? ¿Dónde están los 144.000? ¿Y dónde está la gran muchedumbre? ¿Quiénes son los 144.000? Tribu de Israel. ¿Quiénes son la gran muchedumbre? De todos los pueblos. Pues si que lo dice aquí, no tengo que explicarlo yo. Si es que Juan lo dice muy clarito. Pues ellos se lían de tal manera que dicen, no, estos son los que van al cielo y estos, pero bueno, si es que está muy claro. Todos en el cielo, unos sellados, como reyes y sacerdotes, los 144.000 que tendrán una función. Se abrirán nuevos rollos, ya veremos, no sabemos. Pero la gran multitud, la gran muchedumbre de todo el mundo. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, pero somos adoradores de Dios. Estaremos allí delante del trono clamando, pero allí, no aquí. Ellos salían de tal forma que forman este pitote.
Sin embargo, cuando tú le preguntas qué sube al cielo de los 144.000, no saben qué decirte. No tienen ni idea. Más cosas, que se está animando la cosa. Que son las 9:45, que tú no das más tiempo. Una característica que decía usted, bueno, en primer lugar, gracias por el testimonio, que es muy esclarecedor, ¿no? Porque uno se parece una persona que lleva 30 y pico años, como lo que usted dice realmente muy esclarecedor. Ahora, hay una realidad que también lo comentó usted ahora, y es la valentía que tienen para predicar, teniendo en cuenta el gran nivel de rechazo que tienen. Porque realmente de las casas, por cierto, ahora con el COVID, parece que han cambiado de estrategia, ¿no? Porque es algo muy típico de ellos, que han mutado con el tiempo. Yo he salido 2 veces al puente de Brooklyn vestidos de blanco a esperar. Señor, eso no es cierto. En el pasado, eso dicen, ¿no? Y eso fueron mutando las fechas. También entra el Señor, pero no apareció, entonces cambiaron, no. Entró el Santiago Celestial. Siempre están cambiando, como hace la Iglesia Universal. Es decir, es una realidad. Ahora, mi pregunta es, ellos captan a la gente con algún gancho, ¿no? Ahí tiene un cebo, algo, porque está como 30 y pico años, no está porque sí, no está porque le gustan las teorías o las... ¿Qué es realmente lo que a usted en particular, en su testimonio personal, como que le enganchó para estar ahí? Porque, repito, el testigo de Jehová sufre, ¿eh? Sí. Porque tiene un rechazo muy superior al nuestro, porque le dan por la puerta a las narices en el 99% de las casas. Yo he salido corriendo, a mí me han tirado piedra en un pueblo con mi abuela, yo he salido corriendo tirándome piedra a la gente, pero eso para el testigo de Jehová es un meritorio, es como una medalla. Es decir, que te tiren de un portazo el testigo de Jehová, eso es gloria bendita, porque está sufriendo por Dios, está sufriendo por Jehová. Entonces para ellos que lo rechacen es un logro. Pero como aquí hay otro hermano que ha sido testigo de Jehová, él me va a entender lo que voy a decir. El ser testigo de Jehová entra un poco también el tema del miedo, del temor, el temor a ser destruido en Armagedón, el temor a desobedecer. Armagedón viene mañana por la mañana, a las 2 está el Armagedón aquí. Es que siempre estaba al día siguiente. Es decir, era un temor, un miedo horrible, continuo. Yo recuerdo cuando era niño, me acuerdo que yo decía, los testigos de Jehová no hacían el servicio militar, yo no hice el servicio militar. Yo fui objetor de conciencia y después fui insumiso. Fui las dos cosas. Me negué a hacer servicio militar con mi número de objetor de conciencia. Después nos mandaron a hacer servicio social sustitutorio y también nos negamos. Pero es que íbamos, no te puedes imaginar con qué orgullo íbamos. Yo entré allí y dije en un cuartel, no hago la mili porque soy testigo de Jehová. Y apunte usted testigo de Jehová. Es muy prepotente, el testigo de Jehová se viene muy arriba. En los hospitales también hay historias para este tema, cuando el tema de las transfusiones de sangre. Hay un grupo de ancianos que se llama Comité de Enlace por los hospitales, aparecen 3 ancianos de los testigos en el hospital, a hablar con el médico que sea, y se presentan delante y dicen, aquí no hay transfusión de sangre. Con mi hermana lo tuvieron. Es decir, con la Tamara, ¿te acuerdas? Se presentan y coaccionan al enfermo, tú no vayas a aceptar sangre, ¿eh? Tú tranquilo que Jehová está contigo y estás en el nuevo mundo, y ellos coaccionan al médico, como usted le ponga sangre, le ponemos una denuncia que no tiene usted dinero vendiendo el hospital. Hay mucho miedo, mucho temor, y el haber estado tantos años es porque te cortan toda relación social con el resto. Yo no tenía amigos que no fueran testigos de Jehová. Yo no tenía relación con nadie que no fuera testigo de Jehová. Yo me acuerdo de estar sentado en la iglesia, en la congregación. Yo me puse un día a mirar y estaba mirando a todo el mundo y digo, estoy emparentado con todo el mundo. Este era mi primo, este era el cuñado de mi primo. Estaba emparentado con toda la iglesia. Digo, qué fuerte. Digo, si es que, porque mi exmujer tenía 5 hermanos y cada hermano se había casado con una chica de la iglesia. Entonces mi cuñada era esta y su padre era, y eran 5. Y yo estaba emparentado. Todos estamos juntos, vamos a la playa juntos, al campo juntos. No tienes vida social, entonces claro, tu vida gira en torno al grupo. Y entonces yo no tenía amigos, no podía salir con nadie que no fuera testigo de Jehová, salvo lo imprescindible en el trabajo. Eso te coacciona toda la vida, entonces es muy, muy, muy difícil salir. Cuando sales te quedas sin nada, como comenté al principio. Tu vida queda socialmente a cero. Es decir, es una ruina total. No te pueden hablar, no te pueden saludar, no te pueden recibir en la casa. Y entonces tienes que empezar. Yo tuve que empezar a buscar amigos con 40 y tantos años. A ver, me acuerdo que estaba Facebook, empezaba Facebook, y ahí encuentro a mis antiguos compañeros del colegio. Y con ellos empiezo yo a tener un círculo de amigos. Hasta ese momento, bueno, y la iglesia, cuando ya encuentro la iglesia. Pero todos mis amigos de 30 años, no sé nada de sus vidas, nada. Me ven por la calle y me quitan la cara. Literal, vamos, literal. Y a veces me enfadaba y otras veces ya que me da igual.
Pero es penoso porque has visto gente con la que has compartido toda tu vida, han estado en mi boda, yo he estado en la boda de sus hijos, en los entierros de sus familiares, yo he estado en entierros míos. Y 30 años de tu vida queda tachada por eso, ¿no? Fíjate que está este hermano aquí, no te puede. No, quería, al hilo de este tema, puede también que ellos te proporcionen cierta facilidad económica, laboral, para que tú también como que dependas de la congregación o dependas de esta en general. ¿Puede? ¿Qué te digo? En mi caso no fue así. Mi primer trabajo fue vendiendo donuts. Le contaba a mano, con 19 años me puse a vender donuts y el trabajo me lo tuve que buscar yo. Lo que pasa es que sí te echan una mano, sí te ayudan como grupo, se preocupan, es que son muy amorosos. Eso no, lo mismo que te digo una cosa te digo otra. El amor influye mucho, hay gente muy buena, gente muy noble, gente muy, muy maravillosa. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en Donut, pues yo comía todos los martes en casa de una familia de testigos, todos los jueves en casa de otra y todos los viernes en casa de otra, y estuve haciendo eso durante 4 o 5 años. Porque son muy hospitalarios, es decir, son muy amorosos. ¿Qué? Entre ellos. Sí, entre ellos, exacto. No, fuera no. Fuera olvídate. Fuera olvídate. Es decir, hay obra social, también lo hablaba, no sé, con Antonio, pero hablaba. No hay testigos de Jehová pasando necesidad. Yo te puedo decir que no conozco, en mi época yo no conocía a nadie que tuviera algún problema económico. Quiero decir, que pasara hambre, no existe eso. Porque entre todos te ayudan, pero solo entre ellos. Fuera de ellos no lo hacen, muy raro, no lo sé. Pero puede generar cierta sensación de dependencia. Claro, totalmente. Es decir, pero es que yo me sentía, ¿por qué hace que tantos años? Es que yo fuera los testigos, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, ¿no? Claro, no, yo me veía, porque no, los testigos no iban a discotecas, totalmente prohibido. Yo no sabía ni bailar, me ponía música y hacía así, no sé bailar. Yo lo que pasa es que era muy rebelde y escuchaba música de todo tipo, pero a escondidas. Me acuerdo que cogía los discos, un tocadisco y me ponía a escuchar, porque yo soy muy rebelde, muy testigo, pero a la vez muy rebelde. Y me ponía a escuchar de todo, y cuando me veían que estaba escuchando heavy metal, no, porque estaba escuchando, no, es que la guitarra, a mí me gusta mucho la guitarra eléctrica, ¿no? No, pero esto no se puede escuchar porque la letra me da igual, yo la letra no sé lo que dice, no, pero... Entonces te coactan todo, ¿no? Y, en fin, es lo que hemos dicho antes, tú tienes que servir a Dios sin que nadie esté detrás tuyo porque te sales solo. Y hay cosas que tú puedes hacer que no hace falta que nadie esté detrás, ¿no? ¿Qué iba a preguntar tú? Yo digo, ¿verdad? ¿Que en qué se basan para cuando tú sales de los testigos de Jehová que te den de mirar a la cara a tu familia y la congregación? Hay un texto muy mal aplicado, como todos, como lo que he dicho, lo de los cumpleaños, como el de la sangre, que no hemos tocado ese tema, pero es una aberración brutal de no coman sangre, hacen una serie de sangre, concluyen de que transfusiones no. Yo hablé una vez con el rabino de Málaga, con el rabino de la sinagoga de Málaga, me entrevisté con él, porque, no sé, os dejé el libro mío, lo dejé. Sí. Os lo voy a dejar, pero que nada más que tengo uno. Os lo voy a dejar y lo pasáis. ¿Cómo se titula? El árbol caído en mis 30 años como testigo de Jehová. Está en Amazon, te lo puedes bajar. ¿El árbol caído? Mis 30 años como testigo de Jehová. Pero lo voy a dejar aquí, si queréis lo pasáis. Es que no tengo más. Ahora ya queda con Alba, ¿cómo se llama este hermano de Sevilla? Que tiene Adrián Fonseca. He quedado con él, él me lo hizo la última vez. Y estoy recogiendo fondos para poder hacer otra tirada. Cuando tenga os traeré más, pero si queréis, todo esto que estoy contando a grosso modo viene aquí escrito, ¿no? Y porque, con lo de se me va la esperola, ya tengo más años ya. Hay un texto en la Biblia que dice: no lo recibáis en la casa ni le deis un saludo, dice el doctor Juan. Y basándose en ese texto dice: no lo recibáis en la casa ni le deis un saludo, porque un expulsado de los testigos de Jehová puede ser expulsado por 20 millones de cosas. Por adulterio, por celebrar un cumpleaños, yo me acuerdo de uno que por irse a un meeting político, expulsado. Y le pasa eso. Se basan en ese texto, no recuerdo dónde está, creo que no recuerdo. Corintios, no me acuerdo. Pero, o en las cartas de Juan, que dice: no lo recibáis en vuestra casa ni le deis un saludo. Pero si tú lees el contexto, lo que está delante y lo que está después, dice: no recibáis ni le deis un saludo a cualquiera que niegue que Cristo ha venido en la carne. Yo puedo dejar de ser testigo de Jehová
pero sigo creyendo que Jesús ha venido en la carne, pero a pesar de eso no me pueden saludar porque lo tienen prohibido, porque ellos entienden que al salirte de ahí has sido condenado y vuelves a Satanás, y por lo tanto no te pueden ni siquiera saludar. Más o menos para Segunda de Juan 12. Ese es el texto, exacto. Si sigues el contexto te das cuenta que está diciendo aquel que no haya aceptado a Jesús en la carne o algo parecido. Y también otro texto en el que dice, es como la cerda bañada que se revuelca en el fango, o el perro que vuelve a su vómito. Y yo para ellos soy como alguien que vuelve a mi vómito, como si me revolcaran en el fango, no quieren saber nada. Y yo para ellos soy, vamos, Judas de Heidi a la unidad. Yo tenía vecinos testigos de Jehová y yo era cristiana y decían que yo tenía el diablo, no hablaban conmigo. No, en tu caso te pueden saber, pero imagínate uno que ha sido testigo de Jehová. No, tú eres el demonio, no sé cómo lo sabes. Con el autoestima mucho vino, ¿no? Mucho. Reconociendo ese texto de el que recibe a Cristo en la carne, ¿cómo ellos son salvos? ¿Por qué obra? ¿O por arrepentimiento? No lo saben, es que no lo saben. ¿No reconocen que son pecadores? No. Sí, pero ellos tienen que hacer obras, por eso lo ven tanto de casa en casa. Que es lo que decíamos, ellos no que sean de casa en casa porque tengan amor al prójimo, ellos dicen que lo hacen por amor al prójimo. Lo hacen porque no saben si se van a salvar. Entonces tienen que hacer muchas obras. Cuando vaya a las reuniones, además se me tiene que ver que voy a las reuniones, como los fariseos, se les tiene que ver. La chaqueta, la corbata, se me tiene que ver que soy testigo de Jehová, que se me vea, que la gente me vea, como los fariseos que se ponían a orar en los sitios públicos para que la gente lo viera, que se ponían así con los flecos aquí. La ropa judía decía que tenía que tener unos flequitos al final de la ropa, ¿no? Pero los fariseos se ponían unos flecos para hacer unas cortinas, para que la gente los viera, que eran muy judíos. O los testigos va igual. Tienen que hacer y no saben si son salvos. Hay un texto en Sofonía que dice, busquen a Jehová, busquen su justicia, busquen su mansedumbre. Y dice, probablemente se han ocultado en el día de su cólera. Es decir, ellos no saben todavía si cuando venga el juicio de Dios no lo saben. Y eso que tú has dicho es muy bueno porque es una pena. Es que una pena, una tristeza de que la gente esté así, agarrado a una doctrina. ¿Qué? Que ellos creen en un Dios muy muy limitado. Ridículo. No, y que eso para ellos es un punto también bueno para someterte aún más y tenerte más adoctrinado todavía. Exacto. Porque si vas con el miedo que no sabemos, tú tienes que pensar con ese miedo. Un tío mío que era testigo de Jehová que falleció, era de Italia, se casó con mi tía italiana, han fallecido los dos. Cuando yo me convierto en cristiano evangélico le digo, el año que viene cuando vengas me habré bautizado como evangélico. Y se quedó así. Fue el primero de mi familia que se hizo testigo de Jehová. Se me quedó mirando así y se fue para la vitrina para coger una Biblia y digo, no vamos a discutir de Biblia. Digo, lo único que te puedo decir es que siento una paz como no he sentido nunca. Amén. Y me dijo, no, ante eso no puedo decirte nada. Y no puedes. Si la paz que yo siento, esta sensación que no sé describirlo, vosotros me entendéis. El testigo no me entiende. Digo, y mi tío se reía, digo, Cristo me ha llamado y yo he respondido. Esta frase se ríen los testigos. Entonces mi tío se rió y dice, Cristo te ha llamado. Y a mí, ¿por qué no me ha llamado? Digo, a ti también te está llamando, pero tú no le estás respondiendo. Y claro, esa sensación de paz es la que ellos no sienten. Y yo no sé explicarlo. Vosotros sí me entendéis, tú me puedes entender. Y una sensación que me da tanta pena cuando lo veo. Cuando yo lo veo por la calle me da una pena. Me entra ganas de gritar y decir, veniros para acá. Pero ¿qué estáis haciendo? No estáis perdiendo el tiempo y la vida. Yo, estos 30 años me da la sensación de que lo he perdido. Hay cosas buenas que saco, pero en general pienso que he perdido 30 años de mi vida. Ahora lo estoy recuperando, ¿no? Pero esa sensación de paz no la tienen. Ellos están en angustia, no saben que son salvos. No lo entenderían. Que tú le explicas esto, no te entenderían, porque ellos dicen, ¿cómo que soy salvo? ¿Por fe? ¿Y eso cómo va a ser? Y si yo mañana me voy y robo, entonces no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Lo has dicho de boquilla, pero en tu corazón no está. Cuando Cristo está en tu corazón, tú no vas a robar nada, tú no vas a hacer nada, tú ya eres salvo y aparte eres sano también, espiritualmente hablando, y tienes paz. Esa paz, dice Pablo, que supera todo entendimiento y tiene vida en abundancia, dice. Ellos no tienen nada de eso. Más preguntas, mi mano. Ellos van
por la casa todavía, y ellos dicen que todo el que nació en el 1914 conocerá el fin. El fin. Y yo les dije, digo, 1914 tiene 100 años y sé cuántas años hay. Que dura hasta Todavía están con eso, sí. No, es que hay cosas nuevas que yo... Es que no te puedes creer que hay gente que se crea esas cosas a esta altura del siglo que pero estamos. que es el miedo que ellos van diciendo. En 1914 estas personas tienen ya 100 años. Que claro, hablaba con este grupo de testigos este fin de semana, hablábamos lo de las Torres Gemelas, cuando se mataron esta gente, digo, esta gente se mataron en el nombre de Alá, se suicidaron en el nombre de Alá. Digo, no hay mucha diferencia en lo que se matan por no aceptar una transfusión en el nombre de Jehová. Es lo mismo, es el mismo fanatismo. ¿Y a quién le convence a esta gente de que no se estrella con la Torre Gemela? No había forma humana. Porque ellos se piensan que matándose, Alá le va a poner un paraíso con no sé cuántas vírgenes. No puede uno con una mujer y lo quieren muchas, ¿no? No puede uno con la tuya. No va. Que no tengo una nada más. Pero se lo creen. Se creen los cuentos, como dice la Biblia. Dice, creen los cuentos que las viejas cuentan y las fábulas, ¿no? Es el peligro de la secta. Y eso es lo que debemos de evitar, hermano. Por eso hago estas charlas y estas historias, ¿no? Con los testigos va como ejemplo, pero hay muchos grupos, incluso algunos evangélicos, que tienen esos ramalazos de secta. Entonces evita, siempre cuando tú veas esos ramalazos de secta, evítalo, porque tú tienes que ser libre en Cristo. Esta iglesia es una maravilla, esto es una maravilla. Esta iglesia no se puede, esto hay que enseñarlo, y esto es vivir en Cristo, esto es la paz que sobrepasa todo el pensamiento, esto es vida, lo que tú has dicho, esto es vida. Esto es sencillo, simple, gente humilde, sencilla, normal, como somos todos, y eso es Cristo. El amor que nos deja en nuestro corazón. Exactamente. Permitidme terminar, siempre termino con este texto, pues son las 9 ya, tenemos que ver telediario. Job 42.5, Job 42.5, un texto que yo siempre termino mis charlas con este texto, que lo he hecho mío, pero que es de todos nosotros, de nuestro. Job 42.5, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, yo de oídas había oído un Jehová, un Dios, una Biblia, un Jesús de oídas, pero ahora mis ojos lo ven claro y nítido. Así que muchas gracias, hermano, por este ratito.